Hola, reciban bendiciones este nuevo año y deseamos que cada mensaje que compartimos sea de edificación para su vida y su ministerio. Quiero compartirles hoy sobre este tema: encuentra las diferencias. Hoy vemos mucho a través de las redes sociales retos. Uno de ellos que nos ponen es dos imágenes que parecen iguales y en él nos invitan a encontrar las diferencias. Una mirada superficial nos hace creer que realmente son iguales, pero cuando miramos detenidamente nos damos cuenta que tiene varias diferencias y en eso consiste el reto, en encontrarlas y descubrirlas en ellas. El capítulo 5 del Evangelio de Lucas tiene un relato del cual quiero invitarlos a que juntos podamos encontrar las diferencias y ser edificados al darle una aplicación práctica a nuestra vida en este día. Dios siempre quiere enseñarnos que cada situación que vivimos siempre será un aprendizaje para traer bendición y edificación a nuestra vida y a nuestro ministerio. Un incidente en la vida del apóstol Pedro en el Evangelio de Lucas capítulo 5 ilustra esta maravillosa verdad. Él y sus amigos habían estado toda la noche entera pescando sin lograr nada. Esto era algo inusual, porque Pedro era un pescador profesional y el relato dice que pasó la noche entera trabajando por cuanto sus ingresos dependían de una buena pesca. Sin embargo, esta vez no tuvo éxito, ni él ni sus compañeros apóstoles. El día siguiente, la Biblia dice, los discípulos estaban lavando las redes en la orilla con mucho cansancio y desánimo, seguramente por la noche tan difícil que habían tenido. Y Jesús nuevamente les dice a sus discípulos: vamos a pescar. Lleva la barca a aguas más profundas, continuó diciendo, y echen las redes para pescar. Pedro le respondió: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. La Biblia dice que cuando los discípulos obedecieron, recogieron una gran cantidad de peces, que las redes se rompían, dice el relato. ¿Qué nos enseña esto, hermano y amigo? Jesús nunca hizo un milagro sin propósito, siempre los empleó para ilustrar algún principio. Este incidente nos enseña qué hacer cuando nuestro mejor esfuerzo no basta. Seguramente en algún proyecto en su vida usted pone lo mejor de sí al realizarlo y no logra el éxito, se esfuerza para mejorar su matrimonio, pero no ve ningún resultado. Podemos hablar de algunos otros ejemplos, pero entiendo que la vida puede ser dura en ocasiones y muy tentador el querer claudicar y, como se dice coloquialmente, tirar la toalla. Lo interesante de esta historia es la comparación entre las dos pescas, en la cual encontraremos algunas diferencias. Los discípulos habían trabajado toda la noche sin recoger nada. Sin embargo, más tarde salieron y unos minutos bastó para que recogieran una gran cantidad de peces. Era el mismo lago, la misma barca, las mismas redes, las mismas personas pescando. Entonces surge la pregunta: ¿qué fue lo que marcó la diferencia para que esto sucediera? Hay tres diferencias entre las dos pescas y estas nos aportarán principios a seguir cuando nuestros mejores esfuerzos no han dado los resultados que nosotros queremos. Creo, sin lugar a equivocarme, hermano y amigo, que cualquiera persona que aplique estos principios tendrá un éxito garantizado en su vida. Dios tuvo la intención de que fueran fáciles de comprender, de manera que todos pudiéramos entenderlos y aplicarlos y beneficiarnos de ellos. Número 1, tenga la presencia de Dios en su vida. Esta es la primera diferencia. El primer principio se halla en Lucas 5:3. Jesús estaba en la barca con los discípulos. La presencia de Jesucristo hizo una gran diferencia, una inmensa diferencia. Esta vez los discípulos no se encontraban pescando solos. Dios estaba con ellos. El primer principio para vivir exitosamente es este: aprópiese de la presencia de Dios en su vida. En otras palabras, usted necesita a Jesús en su barca. Ese es el punto de partida. No hay otra cosa que pueda ejercer mayor influencia en su vida que la de tener o no a Jesucristo en su vida o en su barca. Dios bendecirá cualquier cosa que usted y yo le demos. Si le damos nuestra vida, Él la bendecirá en su totalidad. Pero si solo le damos una porción de ella, Él solo bendecirá lo que usted y yo le permitimos para Él. Al tener a Jesús en su barca, elimina el temor al fracaso y reduce sus preocupaciones con respecto a los resultados. Cuando Pedro hizo de Jesús su compañero de pesca, los resultados fueron increíbles. La Biblia dice que recogió más peces que lo que había podido hacer solo. Hay una gran diferencia. Si Jesús está en la barca, su vida, su matrimonio, su empresa, su proyecto, cualquiera que sea, no podrá fracasar.
De eso depende de que usted tenga éxito. Número 2, coopere con el plan de Dios. Esta es la segunda diferencia. El segundo principio se encuentra en Lucas 5:4. La segunda vez que los discípulos fueron a pescar, lo hicieron bajo la dirección de Cristo, siguiendo sus instrucciones con obediencia, dice el relato bíblico. Jesús les dijo a sus discípulos dónde, cómo y cuándo pescar. Esto me dice, cuando Dios guía su vida, usted no puede fracasar. No, hay algo importante, hermano y amigo. Miramos que Pedro no hizo ninguna pregunta, él sencillamente obedeció. La actitud de Pedro era una actitud perfecta. Él estaba ansioso por cooperar con el plan de Dios para su vida. Y vemos que Jesucristo invitó a Pedro a ir mar adentro. El relato bíblico dice que le dijo, vaya mar adentro. ¿Por qué piensan que Jesús le dijo a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas? Personalmente pienso que era porque los peces más grandes se encuentran en las aguas más profundas. Cuando Dios trabaja en su vida y en mi vida, siempre hay riesgos porque Él quiere que usted y yo vivamos por fe. Hay muchos cristianos que apenas se mojan sus pies porque temen sumergirse en la profundidad de esta hermosa vida. Ellos piensan, si me comprometo con Dios seriamente, tal vez me convertiré en un fanático. Quizás me convierta en un loco religioso. ¿Qué van a decir mis amistades? De modo que hay muchos que se conforman solamente con las superficialidades de la vida y se pierden lo mejor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hay algo claro, hermano. El propósito de Dios para su vida es muy bueno. Él tiene un plan que trabaja a su favor siempre. Y Dios dice, déjame entrar en tu barca. Deja que mi presencia te acompañe donde quiera que vayas, en tu negocio, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas. Déjame dirigirte. Coopera con mi plan y mirarás diferentes resultados. La tercera diferencia y el tercer principio a aplicar es este: espere que Dios actúe. Este es el primer principio en Lucas 5:5. Dice la Biblia, pero como tú me lo mandas, fue la respuesta de Pedro. Y esa es una grande diferencia. Hacer las cosas como Él lo manda, como Él lo dice. Y cuando usted y yo hacemos eso, entonces crea que sus promesas se van a cumplir. Usted debe anticipar las promesas de Dios en su vida, es decir, créale a Dios. Pedro esperó que Dios actuara, que cumpliera sus promesas. Pedro no estaba dependiendo meramente de sus propias habilidades para pescar, de manera que él no tuvo miedo a fracasar. Él creyó las promesas de Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Cuando usted procura la presencia de Dios en su vida, en su barca, abraza el plan de Dios en su mente y se apropia de las promesas de Dios en su corazón, hay garantía de éxito y no puede fallar. Y cuando usted haga eso, empieza a esperar resultados maravillosos, extraordinarios. El versículo 6 nos dice que los discípulos recogieron una gran cantidad de peces, que las redes comenzaron a romperse. Esto nos habla, hermano, que Dios los bendijo con más de lo que podían esperar. Este es el caso invariablemente cuando usted se apropia de la presencia de Dios, coopera con el plan de Él y crea sus promesas, será bendecido abundantemente, según lo dice la palabra de Dios. El versículo 7 de este capítulo indica que los discípulos tuvieron que compartir los resultados con otras barcas para evitar que su barca se hundiera. Eso es vivir en abundancia, como Jesucristo lo dijo. El punto es este, querido hermano y amigo. Dios no solo quiere bendecir su vida, Él quiere bendecirte tanto, a usted, quiere bendecirlo tanto que tenga que compartir sus bendiciones con otros. Él no solo quiere bendecirlo, sino que desea bendecir a otros a través de usted. El mensaje de Dios para usted es este: no se rinda, inténtelo de nuevo, pero esta vez hágalo con Jesús en su barca. Eso hace una gran diferencia y abundantes bendiciones vendrán a su vida. Dios les bendiga y deseo que este pequeño mensaje traiga edificación a sus vidas y sus ministerios. Hasta pronto.